Aquí estoy de nuevo. ¿Cómo va todo? Interesante, ¿verdad? Bueno, estoy alucinando con la de tweets y menciones que estáis haciendo. Acordaros de usar el hashtag diabetesed. Antes se me había olvidado decíroslo, pero en nombre del Diabetes Experience Day quiero trasladaros un enorme mensaje de gratitud por todo el apoyo que le estáis dando a esta maravillosa iniciativa. Un aplauso para todos vosotros. Ahora quiero dar paso al doctor Esteban Jodar, quien viene a hablarnos de las principales barreras que tenemos las personas con diabetes a la hora de encontrar ese buen control glucémico. Así que con todos ustedes, el doctor Esteban Jodar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que podríamos quedarnos en un análisis superficial y pensar que las unidades de manejo de la diabetes se componen de médicos estupendos, atentos, siempre disponibles, siempre de buen humor y, por otra parte, personas con diabetes que toman el control de su enfermedad, del día a día y que siguen las recomendaciones que le damos los técnicos de una manera, en fin, absolutamente perfecta. Y, por lo tanto, probablemente no tendría mucho sentido que estuviéramos aquí intercambiando puntos de vista. Porque la realidad lo que demuestra, y por eso el título un poco quizá petulante de mi presentación, las auténticas barreras en el control de la diabetes, la realidad lo que nos demuestra es que esto no es exactamente así. Y intentaré probarlo en los siguientes minutos. Yo quiero pensar, la verdad, que la inmensa mayoría de los casos se debe básicamente a problemas de comunicación, en los que por mucho que yo tenga claro cómo es mi perro y por mucho que yo ponga la mejor voluntad en explicarle a otra persona qué características tiene mi perro, esa otra persona no tiene por qué imaginarse exactamente el perro que yo poseo. Y si esto pasa en algo tan sencillo como describir cómo es un perro, podéis imaginaros qué ocurre cuando estamos hablando de una pauta de tratamiento intensiva o de un régimen de intercambio de raciones con cálculo de factores de sensibilidad y una serie de conceptos bastante más complejos. Bien, se ha hablado ya mucho de números. Yo esto lo pongo simplemente para que no os fijéis en ellos. Uy, perdón. Sí quiero incidir en uno que acaba de comentar Javier en su, como siempre, excelente presentación. Es aproximadamente un 13% de la población española la que tiene diabetes, mayoritariamente se trata de diabetes de tipo 2. Tenemos prácticamente cerca de por lo menos 750.000 de personas que están tratadas con insulina basales y tenemos un problema porque no logramos alcanzar un excelente control. Así que ese problema que puede parecer, en el que yo me voy a focalizar, en el, digamos, el poco sentido que tiene estar utilizando un tratamiento tan poderoso como insulina para no conseguir los objetivos que nos proponemos, podemos verlo como un problema más o menos grande dentro del mar de la diabetes, pero lo que intentaré probarlo en los próximos minutos, que tiene toda una serie de determinantes, una profundidad que hemos ido reconociendo y en la que creo que, afortunadamente, también la actitud de los médicos, de los técnicos, de los enfermeros, de los educadores, también, afortunadamente, creo que va cambiando en el sentido de lo único que es razonable, que es establecer alianzas terapéuticas, ¿verdad? Hay un problema que tanto un técnico como la persona que lo sufre estamos de acuerdo que es serio, que hay que poner algún tipo de solución y tomamos las medidas oportunas para intentar yugularlo en la medida de lo posible. Bien, ¿qué es lo que resulta realmente difícil de comprender? Resulta difícil de comprender que de cada 100 personas en las que iniciamos un tratamiento con insulina basal, 2 años después, como estáis viendo en la gráfica, apenas un 30% de ellos, 1 de cada 3, tiene eso que buscábamos, que son esos famosos objetivos de control metabólico. Si analizamos, es de otra fuente, pero si analizamos cuáles pueden ser los determinantes de esa situación, reconoceremos que no se trata, por supuesto, de hablar de culpas, sino de responsabilidades, pero que hay responsabilidades diversas, entre las que se incluye factores que dependen puramente de los técnicos. Los técnicos ya sabéis que tenemos un problema serio con el que tenemos que luchar, que se llama inercia terapéutica.
nos pasa todo en la vida, ¿no? Estamos en nuestro umbral de confort, hacemos lo que solemos hacer, lo que nos gusta hacer, y cambiar y hacer cosas nuevas siempre es un desafío, siempre es algo que se puede vivenciar incluso como una amenaza. Y como estáis viendo, un porcentaje muy alto de esas personas en las que se inicia insulina y no se hace nada más. No se intensifica, no se ajusta la dosis, con lo que probablemente es razonable que ese control metabólico no se alcance. Pero convendréis conmigo que esto es desde luego un sentido de absoluto sinsentido. Iniciar un tratamiento como supone insulina, con inyecciones sí indoloras, pero inyecciones con necesidad de controles para ajustar la dosis, con riesgo de efectos secundarios, de efectos adversos, para no lograr aquello que pretendemos es, creo, estaremos todos de acuerdo, una situación que debemos y que tenemos que evitar. Porque, entre otras cosas, tenemos enorme cantidad de datos que nos prueban que desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de la persona que tiene que vivir con una diabetes, el control metabólico importa, y importa mucho. Una reducción de un 1%, como estáis viendo ahí, todos conocemos estos datos, tiene enorme impacto a la hora de reducir esas complicaciones que pueden asociar una diabetes controlada mal durante largo tiempo. Pero es que también desde una perspectiva no individual, sino colectiva, o desde un punto de vista de salud pública, egoístamente hablando con el bolsillo del que tiene que pagar impuestos, esto también es necesario, puesto que cuando conseguimos que el control metabólico sea mejor, reducimos las complicaciones crónicas, que son las que se comen, las que se llevan la parte del león en cuanto al gasto en el tratamiento de la diabetes. Así que podíamos y debíamos preguntarnos si es que realmente somos un poco masoquistas y nos gusta, por tanto, someternos a algún tipo de quebranto físico sin obtener el beneficio. Probablemente se trate más bien de que hay ciertas barreras que hacen que eso aparentemente sencillo en la mente del clínico, esta persona ha alcanzado un punto en la evolución de su diabetes que necesita reemplazar insulina y hacerlo con una insulina basal, por ejemplo, tiene que haber, por tanto, algunas barreras que sean las que dificulten que yo sea capaz de alcanzar esos objetivos. ¿Y cuáles son esas barreras? No cuando en esa visión un poco antigua que tenemos los técnicos siempre tendíamos a culpabilizar a la persona que tiene diabetes. Es decir, esto es responsabilidad de la persona con diabetes si no está bien controlada, si tiene controles irregulares, si tiene hipoglucemia, es porque no ha hecho eso que yo, faro de Alejandría, que ilumino con mi saber, le, como decía Iñaki, marcado el ritmo en tantas ocasiones. Bien, cuando hemos sido un poco más sensatos y hemos pensado que no somos evidentemente infalibles y que puede haber otros factores más allá de nuestro conocimiento y de la responsabilidad del paciente que identifiquen esas dificultades, nos ha parecido obvio, sobre todo cuando hemos ido y le hemos preguntado a las personas con diabetes, ¿verdad? Nos ha parecido obvio que una de ellas es el miedo a las hipoglucemias y la propia existencia de las hipoglucemias con el tratamiento. Exactamente igual el aumento de peso, ya se han venido hablando aquí, yo intentaré hacerlo desde otro punto de vista. Y, por supuesto, muchas veces la pura complejidad en el régimen de tratamiento que estamos recomendando. Bien, estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto estas imágenes, se suelen utilizar cuando se dan charlas de educación diabetológica, se habla de hipoglucemia, que vista así parece que fuera como un estado de enamoramiento, que fuera algo, y no es así. La hipoglucemia es una situación tremenda, es una situación dramática que tenemos que evitar siempre que se pueda, que tiene una vertiente nuevamente, si quieren, más desde el punto de vista social, de costes, de número de ingresos. Son prácticamente, virtualmente todos los ingresos que se producen en ancianos de causa endocrinológica son por hipoglucemia. Pero, claro, ¿qué decir del quebranto personal para alguien que sufre una hipoglucemia severa, con pérdida de conocimiento, con necesidad de ayuda de terceros? Eso obviamente tiene un impacto en su día a día y para su futuro cuando se ha pasado por esa situación. Y por tanto, no debe de extrañarnos, y tenemos muchos datos que nos dicen que sufrir una hipoglucemia suele tener un impacto a la hora de reducir las cifras, las cantidades de insulina que uno se administra. Y que además, como estáis viendo, hay una relación. Las personas que tienen hipoglucemias más graves, hay un mayor porcentaje que reducen la dosis de insulina en comparación con las que tienen hipoglucemias más leves, que también las reducen en un porcentaje alto. Esto resultaba bastante evidente, así que el desarrollar, como se ha estado comentando aquí, insulinas que tengan menos riesgo de hipoglucemia es un paso ineludible para poder mejorar los resultados y poder mejorar la adherencia. Podemos pedir, incluso exigir colaboración a las personas que sufren diabetes, pero tenemos que darle instrumentos que no hagan que tengan que estar en una especie de cuerda floja a la hora de intentar controlar su enfermedad.
Hay otro aspecto que es, creo, enormemente relevante y es el de los horarios y el de cómo ajustar. Me ha encantado lo que ha dicho Iñaki, como siempre, de no, yo soy una persona que tiene diabetes y la diabetes tendrá que estar alrededor de mi vida. No voy a estar yo modificando absolutamente mi vida para ponerla alrededor de la diabetes. Pero los datos de los que nos disponemos nuevamente indican que aproximadamente 1 de cada 3 personas planifican su vida diaria absolutamente en torno a la diabetes. Y que para muchos de ellos es enormemente complejo seguir esos esquemas que implican, por ejemplo, la administración de insulina aún en un horario más o menos fijo. Yo soy muy de poner vídeos. Este es un vídeo que me encanta. Es el entrenamiento del ejército iraquí por los contratistas americanos, que se les llama ahora, ¿no? Claro, fijar que una instrucción aparentemente sencilla, como es saltar y palmear, cada humano que la recibe y que intenta imitarla, interpreta que lo que tiene que hacer es algo distinto. Aquí se está viendo claramente que hay pacientes con diabetes tipo 2 que son excelentes candidatos a una terapia bolo-basal con ajuste de la dosis, cálculo de raciones, pero es obvio que hay otras personas con diabetes a las que tenemos que darle otras soluciones, a las que tenemos que darle otras alternativas que sean esquemas terapéuticos complejos porque no van a ser capaces de seguirlo. Así que, cuando preguntamos nuevamente cuáles son las razones para no poder seguir esa pauta, insisto, incluso con una insulina basal, que es aparentemente sencilla, aquí la estáis viendo reflejada. Estoy muy ocupado, tengo viajes, tengo poco tiempo, tengo dificultad para seguir unos horarios rígidos, se me olvida. Es que solo hay que tener necesidad de tomar una medicación crónica para saber que se le olvida a uno, sin mala fe, ¿verdad? Luego, por tanto, mucho que mejorar y dentro de ese aspecto a mejorar, uno de ellos, indiscutiblemente, la complejidad. Cuanto más complejo sea el esquema, más fácil será que tengamos fracasos. La mayoría de las personas con diabetes reconocen que no es raro que en el último mes, al menos un día, hayan olvidado ponerse insulina. Y además, en promedio, eso son prácticamente 3-4 días lo que ocurre. Pero es que además, si tú vas a la otra parte, le preguntas al técnico, le preguntas a los médicos, 3/4 partes de nosotros estamos convencidos de que algo no se hace bien. Quizá todavía reflejando una cierta tendencia a poner la responsabilidad en un tercero. Bien, hay otro problema del que también ha hablado hace un momento mis compañeros, y es el de la ganancia de peso. Bien, ya estáis viendo que yo soy de la escuela de Mary Poppins y creo que hay que poner un poco de azúcar en la píldora que se da. La obesidad es mucho más que un problema cosmético, es mucho más que una broma y lamentablemente, sobre todo cuando hablamos de diabetes tipo 2, el tratamiento intensivo hasta ahora llevaba directamente a una ganancia de peso que podía llegar a ser muy relevante. Fijaros, en ciertos estudios, casi el 30% de los pacientes pusieron más de 10 kilos, en estudios de apenas un par de años, o en otros el promedio de ganancia fue de 8,2 kilos. Así que cuanto más intensificamos el tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo cuando utilizamos insulina, muchas veces lo que conseguimos es que se pongan más obesos, con el impacto que eso tiene en una enfermedad que se debe, en gran medida, su fisiopatología, a la ganancia de peso. Y esto ocurre, ya sabéis, también en diabetes de tipo 1, en las que algunos estudios han mostrado que el tratamiento intensivo hace que se conviertan en personas obesas casi un tercio de ellas. Luego, por tanto, un problema serio y que choca frontalmente con nuestros esfuerzos a la hora de educar a esa persona y hacerle cambiar de hábito y cambiar ciertos alimentos que hoy sabemos además que son adictivos, por otros que puedan ser más saludables. Dicen, sí, me están diciendo que hagan esto, pero me están pidiendo un tratamiento que lo primero que me ha hecho ha sido ganar 8 kilos. No sé si algo no cuadra aquí del todo, ¿verdad? Por último, y ya acabando, creo que hay un aspecto que a mí me resulta especialmente relevante y probablemente es porque yo soy un poco obsesivo-compulsivo y soy, por tanto, capaz de comprender a otras personas que tengan, en cierta medida, esos rasgos, que creo que en cierta medida todo el mundo es así. Cuando intentábamos explicar, sobre todo cuando teníamos insulinas más antiguas, menos buenas, esto de los picos y los valles, y la insulina tiene un pico de acción y luego cae y luego sube, intentábamos racionalizarlo todo, ¿verdad? Y encontramos muchas personas que intentan hacerlo todo perfectamente al pie de la letra y que realmente no es que tengan picos y valles, es que lo que ven es que su vida se ha convertido en una especie de montaña rusa en la que la glucemia se mueve, no saben por qué, cuando yo lo estoy haciendo bien, esa sensación que yo no puedo vivir porque no tengo una diabetes, imagino que debe ser horrorosa. Es decir, estoy haciendo todo lo que puedo y con todo lo que puedo no me explico qué es lo que está ocurriendo. Bien, hay buenas y malas noticias. Las buenas es que esto se ha reducido, la montaña es más pequeña, pero sigue ocurriendo probablemente. Hay otras que creo que son mucho mejores. Creo que la mayoría de nosotros
hemos dejado de asumir que esto es sistemáticamente responsabilidad o culpa de la persona que sufre diabetes. Hoy sabemos que las insulinas tienen variabilidades intrínsecas, sabemos que hay diferencias entre las personas con diabetes que se las administran, sabemos que incluso dentro de la misma persona día a día hay muchas diferencias en la absorción y que luego hay diferencias que dependen de la propia molécula. Luego, por tanto, creo que en eso avanzamos y quiero dar un mensaje positivo. La realidad es que de esas 700.000 personas tratadas con insulina basal, que nos decía Javier hace un momento, probablemente, si no 2/3, al menos la mitad no están bien controlados. Y el que no estén bien controlados, sobre todo si eso se debe a omitir o a falta de adherencia, tiene un impacto elevando hemoglobina glicosilada y eso a su vez tiene un impacto directo en la aparición de complicaciones. Luego, por tanto, es muy difícil encajar lo que es ya la vida profesional con la vida familiar. En ese puzzle, tener que meter el lidiar con una enfermedad con la diabetes hace que la forma de completar el puzzle sea mucho más compleja. Pero, insisto, hoy creo que tenemos que dar mensajes positivos. No hemos dado todavía con la bala mágica que sea capaz de acabar con la dificultad en el control de enfermedades complejas como es el caso de la diabetes. Pero sí que sabemos que podemos desarrollar regímenes más sencillos y que cuando tenemos regímenes más sencillos, como estáis viendo en la gráfica, aunque aumenta la adherencia, o sea, aumenta el número de personas que hacen bien el tratamiento y eso hace que gastemos más en fármacos, pero fijaros como las barras rojas, lo que cuesta la enfermedad y podemos hablar lo mismo de lo que cuesta en quebranto, sufrimiento personal, no solo en euros, ¿verdad? El quebranto, el coste va a ir reduciéndose. Y en eso estamos. Y se han desarrollado una enorme cantidad de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos para la diabetes, sobre todo de tipo 2. Hay enormes avances en insulina, hay enormes avances técnicos, no solo en sensores, sino en cosas a las que asistiremos dentro de poco, como sistemas inteligentes, por decirlo de alguna manera, de administración de insulina, que hacen que no solo veamos una cierta luz al final del túnel, sino que además creo que tanto las personas que sufren diabetes como las personas que estamos implicadas en su cuidado hayamos desarrollado con una enorme cantidad de investigación clínica en los últimos años la capacidad de directamente intentar reventar esos muros e intentar hacer que sea bastante más sencillo vivir con una enfermedad como la diabetes. Muchísimas gracias por vuestra atención.